El siguiente video es acerca del proceso de prevención de riesgos psicosociales. Este proceso trata sobre realizar una adecuada gestión preventiva buscando el equilibrio entre las condiciones de trabajo y el factor humano. Sus objetivos son identificar factores de riesgo y establecer medidas de mejora para prevenir daños y evitar la aparición de consecuencias negativas en la salud del trabajador y en la organización. Propósitos y reglamentación. Según la versión 2015 de las normas ISO en su artículo 714, Ambiente para la operación de procesos, la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos tales como sociales, por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos psicológicos, por ejemplo, reducción de estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. En conclusión, es necesario identificar todos los riesgos de trabajo presentes en la empresa. El Código del Trabajo en su artículo número 38, riesgos provenientes del trabajo, dice: los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no les sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ende, se requiere indemnizar el daño personal que todo trabajador sufra por causa de los riesgos provenientes del trabajo. Procedimiento. A continuación tenemos la secuencia de actividades que se debe seguir para llevar a cabo el proceso. Número 1. Elegir herramienta de medición. Es elegir instrumentos para medir los factores de riesgo psicosocial que deberán contar con validez y fiabilidad reconocida a nivel nacional o internacional. Número 2. Aplicar herramienta de medición. Se prepara y planifica la fase de medición considerando las unidades de análisis relevantes para el estudio, como el género, la edad, el departamento y los puestos de trabajo. Entre otros, se aplica a todo el personal de la empresa los instrumentos para medir los factores de riesgo psicosocial y se determina cuantitativamente aquellos aspectos y dimensiones psicosociales de la empresa que necesiten una intervención para lograr su respectiva mejora. Número 3. Evaluar riesgos encontrados. Es examinar los resultados obtenidos para encontrar la causa o causas del problema o problemas detectados. En la determinación de estas causas hay que tener en cuenta que un problema concreto puede tener diversos motivos y que hay que tratar de identificar las causas reales y no solo las aparentes. Número 4. Revisar información de diagnóstico sobre química y conflictos laborales. Es la recopilación de datos por parte del equipo técnico acerca de la información de la organización relacionada con el tipo de estudio realizado, como la estructura de la organización, las actividades realizadas, las ausencias, los problemas, los conflictos, las inspecciones, entre otros aspectos. Número 5. Definir áreas laborales en riesgo, es decir, definir qué departamentos o áreas están en condición de riesgo por factores psicosociales laborales. Número 6. Definir indicadores para las medidas de prevención e intervención. Estos indicadores deben ser medidos en cuanto a su desempeño, su eficacia, su eficiencia y sus resultados. Se deben definir a partir de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo que constituyeron el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Entre estos indicadores se incluyen los indicadores de resultados, que son el número de lesiones y enfermedades profesionales, número de trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos. Están también los indicadores de capacidad y competencia, que son el número de inspectores o profesionales de la salud que se ocupan de la seguridad y la salud en el trabajo. Y finalmente los indicadores de actividades, que son el número de días de formación y el número de inspecciones. Número 7. Definir medidas de prevención e intervención. Se debe dirigir las intervenciones psicosociales a eliminar o reducir la exposición modificando los factores de riesgo de la empresa, los trabajadores y trabajadoras y el entorno de trabajo. Algunas de estas medidas pueden ser definir bien las funciones de los miembros, flexibilizar horarios o mejorar el liderazgo y capacidad de dirección de los mandos. Eso es prevención primaria. También hay que definir medidas de protección psicosocial o prevención secundaria. Entre estas medidas se encuentran mejorar la capacidad de respuesta y capacidad de afrontamiento de las personas ya expuestas. Algunos ejemplos de estas medidas estarían relacionadas con la formación del trabajador mediante programas de gestión del estrés, formación sobre estrategias de afrontamiento o actividades formativas dirigidas a personas que trabajan con usuarios potencialmente conflictivos, entre otros.
Número 8. Estructurar plan de acción. Al estructurar el plan de acción, se tienen en cuenta los recursos humanos y materiales, presupuesto, plazos de cumplimiento, verificación y seguimiento, además de las medidas preventivas y o de intervención para prevenir o controlar el riesgo psicosocial. Número 9. Evaluar plan de acción. Al evaluar el plan de acción, se garantiza la generación de recursos y apoyo necesario al equipo de trabajo responsable. Número 10. Designar integrantes del equipo de trabajo. Se designa a una persona quien fungirá como líder en materia de seguridad y salud en calidad de staff de la dirección, que coordine y controle las actuaciones y mantenga informada a la organización de lo más significativo en esta materia. Y se designan a los integrantes del equipo de trabajo responsable de la implementación del plan de acción del proceso de prevención de riesgos psicosociales. Número 11. Aplicar plan de acción. Esta es la fase más extensa del proceso. Consiste en aplicar el plan de acción asegurando que todos los involucrados cuenten con lo necesario para realizar sus labores sin distracciones o complicaciones. Hay que participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad y salud y tratar también estos temas en las reuniones habituales de trabajo. Se debe visitar regularmente los lugares de trabajo para estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y comunicar interés por su solución. Se debe consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo. Hay que aprobar los procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones de trabajo. Se debe comunicar a su superior directo a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención y al servicio de prevención acerca de cualquier situación que se considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud. Hay que cooperar con sus mandos directos para garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no supongan riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Hay que asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas. Se orienta la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva. Se abre una red de comunicación que facilite el desarrollo de las relaciones interdepartamentales. Y si se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, debe dar las indicaciones necesarias para el correcto cumplimiento de estas e informar respecto al empresario para adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y aún no sido subsanadas. Número 12. Finalmente, realizar el seguimiento de la ejecución del plan. Realizar el seguimiento de la ejecución del plan de acción que servirá para garantizar un proceso de mejora continua dentro de la prevención de riesgo psicosocial y se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya procedido a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. A continuación vamos a revisar algunos conceptos y ejemplos. Factores psicosociales de riesgo. Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés. Ejemplo 1. Entorno de trabajo. Condiciones ambientales. Las inadecuadas condiciones ambientales en el lugar de trabajo pueden generar insatisfacción, falta de confort e incluso afectar la salud del trabajador. Comprenden agentes físicos como iluminación, temperatura, ruido, agentes químicos como humo y vapores y agentes biológicos como hongos, virus y bacterias. Diseño del puesto. En este apartado también se incluyen las características ergonómicas del diseño del puesto de trabajo. Ejemplo 2. Organización de tareas y funciones. Plazos y ritmo de trabajo. Son factores de riesgo las prisas, los reducidos plazos de entrega, el ritmo de trabajo elevado en máquinas, los trabajos en cadena, las presiones encima por parte de los jefes, etc. Trabajos repetitivos o monótonos. Para que un trabajo sea interesante debe ser variado y debe tener una cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones. Estas situaciones producen insatisfacción. Autonomía. La incapacidad e imposibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones, tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral, como sobre cuestiones de procedimiento y organización del trabajo. Carga de trabajo. Son factores de riesgo tanto la sobrecarga como la subcarga de trabajo. La sobrecarga se genera cuando el volumen de trabajo, la complejidad de la tarea y el tiempo disponible para realizarla están por encima de la capacidad del trabajador para responder a la tarea. La subcarga se genera cuando el volumen de trabajo está muy por debajo del necesario para mantener el mínimo nivel de activación en el trabajador. Nivel de responsabilidad. Para que el trabajo sea satisfactorio, el nivel de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad del mismo y a los recursos disponibles. El exceso de responsabilidad también puede ser un factor estresante. Establecimiento del rol.
Es el patrón de comportamiento que se espera de quien desempeña un puesto de trabajo. La insuficiente o inadecuada definición de los cometidos de cada puesto de trabajo es una de las principales fuentes de estrés y otros riesgos psicosociales. Tercer ejemplo, organización del tiempo. Es de vital importancia la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y el horario diario. Son factores de riesgo los cambios de turno, el trabajo nocturno, horarios inflexibles, horarios cambiantes, jornadas muy largas o sin tiempo para la interacción social. Cuarto ejemplo, estructura de organización del trabajo. Participación y toma de decisiones. Su ausencia conlleva una falta de control del trabajo sobre las condiciones, generando ansiedad y estrés. Se deben asegurar canales de participación, promover incentivos y premios a la implicación y compromiso, garantizando una cierta estabilidad. El estilo de mando influye en el clima laboral y en las relaciones entre los trabajadores y entre estos y los jefes. Podemos diferenciar varios tipos de mando: autocrático, paternalista, el estilo pasivo y el participativo o democrático. El estilo democrático parece ser el más adecuado para dirigir cualquier organización laboral porque favorece la participación de los trabajadores, así como la colaboración y el compañerismo, y contribuye a la aparición de una verdadera conciencia de comunicación. Las organizaciones en muchas ocasiones adolecen de sistemas de comunicación eficaces. Se deben disponer de canales de comunicación formales y promover su uso. Es importante la existencia de canales de comunicación verticales, ascendentes y descendentes, así como horizontales. La comunicación informal es, si cabe, más importante, puesto que permite la relación entre los miembros del equipo y sirve de válvula de escape a quejas interpersonales, conflictos y frustraciones en el trabajo. Relaciones personales y apoyo social. Las relaciones personales y sociales suelen tener efectos positivos en la satisfacción laboral. El apoyo social puede funcionar como un amortiguador ante los estresores, sus factores de riesgo de aislamiento y la falta de apoyo. Hay que destacar las relaciones inadecuadas, que son también una fuente de conflicto. Condiciones de empleo. Las condiciones de empleo y las opciones de desarrollo profesional ejercen un peso específico en la motivación y satisfacción laboral. Estos factores de riesgo: la inestabilidad contractual, las dificultades con la conciliación familiar, la falta de opciones de carrera profesional, la temporalidad, la peligrosidad del trabajo. Finalmente, último ejemplo, factores personales: estado de ánimo, edad, sexo y estado biológico, hábitos y estilo de vida, responsabilidades familiares, cualificación, experiencia, información. Son factores en los que es muy difícil poder influir externamente. Riesgos psicosociales más frecuentes. Los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se derivan de las deficiencias en el diseño, organización y gestión del trabajo. Estrés laboral es un patrón de relaciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento hacia ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Violencia laboral: toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. Mobbing o acoso laboral: una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y subordinados por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente, por una o más personas con el propósito y con el efecto de aislarla. Acoso sexual: conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o como consecuencia de una relación de trabajo, realizada a sabiendas de que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y o creando un entorno laboral ofensivo y hostil. Inseguridad contractual: se basa en la preocupación general acerca de la continuidad en el puesto de trabajo y en las condiciones pactadas, o también como una amenaza percibida en relación con la posición dentro de una organización, las oportunidades de promoción, etc. Síndrome burnout: es el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales. En el síndrome de burnout destacan tres componentes: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Conflicto familia-trabajo: el conflicto familia-trabajo surge cuando las presiones de la familia y el trabajo se tornan incompatibles. En función de la dirección del conflicto distinguimos entre conflicto familia-trabajo y conflicto trabajo-familia. Muchas gracias por su atención.
Si se necesita profundizar, puede ir al documento del proceso llamado Informe de Seguimiento del Plan de Acción para la Prevención de Riesgos Psicosociales.